Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando este Evangelio con el comentario bíblico de William MacDonald y estamos en el capítulo 13. Vamos a seguir desarrollando este capítulo 13. Estamos en el versículo 38. Dice, el campo es el mundo. Es muy importante enfatizar que el campo no es la iglesia. La buena semilla significa los hijos del reino, es decir, aquellos que escuchan la palabra y la reciben con amor, con gozo y la ponen por obra, ¿cierto? Esos son la buena semilla. Que yo confío en el Señor, que seamos tú y yo, ¿cierto? Que cuando escuchamos la palabra del Señor la recibimos, la guardamos en nuestro corazón, la atesoramos y la ponemos por obra. Podría parecer extraño e incongruente pensar en seres humanos plantados en la tierra, pero lo que se está diciendo es que estos hijos del reino son sembrados en el mundo. Durante todos sus años de ministerio público, Jesús sembró el mundo con discípulos que eran leales súbditos del reino. La cizaña representa a los hijos del maligno. Satanás tiene una falsificación para cada realidad divina. Siembra el mundo con aquellos que tienen una apariencia semejante, una manera de hablar semejante y hasta, por cierto, un punto de vida semejante a la de los discípulos, pero no son seguidores genuinos del rey. Siempre Satanás intenta imitarlo todo, ¿cierto? El enemigo es Satanás, es el enemigo de Dios y de todo el pueblo de Dios. Por eso ustedes recuerdan cuando el Señor dijo, si al padre de familia le llamaron Belcebú, pues ¿qué diremos a los hijos, cierto? ¿Qué diremos al resto de la familia? El mundo nos odia porque Satanás nos odia. Y todo lo que pueda hacer Satanás para destruirnos, lo hará. Perdón, entonces no te sientas como en demasiada persecución y desanimado. Ay, no, es que a mí como que nadie me acepta, como que con nadie en ninguna parte caigo bien. Pues vamos a incomodar en muchas partes, vamos a incomodar en muchas partes, no vamos a ser bien vistos en muchas partes a causa de nuestro Señor. Pero pues si a Él lo rechazaron siendo Dios, ¿cuánto más a nosotros? La ciega es la consumación del siglo, el fin de la era del reino en su forma interina, que tendría lugar cuando Jesucristo vuelva en poder y gloria para reinar como rey. El Señor no hace referencia aquí al final de la era de la iglesia. Introducir aquí la iglesia solo lleva a confusión. Ahora, versículo 40 y 42. Los segadores son ángeles. Durante la actual fase del reino no se lleva a cabo ninguna separación forzosa del trigo y la cizaña. Se permite que crezcan juntos, pero en la segunda venida de Cristo los ángeles recogerán todas las causas de pecado y a todos los que hacen el mal y los echará en el horno de fuego, donde llorarán y crujirán los dientes. Llorarán y crujirán. Escuchaba en alguna ocasión una interpretación de esto que me parece muy acertada, y es, unos estarán llorando, ay, ¿por qué no me arrepentí? Yo, ¿por qué no creí? Pues yo sí escuché, pero yo no creí que esto era así, yo no pensaba que el infierno existía. Unos van a estar llorando y lamentándose, porque ya no habrá nada que hacer, ¿cierto? Porque dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, después de ese juicio, pues ya. Pero hay otros que estarán crujiendo los dientes, incluso en el mismo infierno. Y esas personas van a estar renegando contra el Señor, crujiendo los dientes como en señal de odio contra nuestro Dios. Muchos van a estar ahí, entonces unos van a estar no creo yo que en arrepentimiento. Bueno, pues si realmente hubieran tenido un corazón arrepentido, se hubieran arrepentido aquí en tierra, pero pues allá en lamentación. Pero otros van a estar más en un tono de odio contra nuestro Señor. Imagínense, en el mismo infierno, en lugar de reconocer, ay, llegamos acá. Pero este es el momento de arrepentirnos cuando estamos con vida. Versículo 43. Los súbditos justos del reino que estén en la tierra durante la tribulación entrarán en el reino de su Padre para gozar del reino milenial de Cristo. Allá resplandecerán como el sol. Esos somos todos, allá vamos a estar todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, vamos a estar un día con nuestro Señor Jesús reinando. Vamos a reinar con Él 1000 años. 1000 años en los que Satanás estará atado
y después de esos 1000 años pues será nuevamente desatado Satanás. Pero ya tú y yo estamos con un cuerpo glorioso, no vamos a tener hambre, sed, dolores, no nos vamos a envejecer, no vamos a sucumbir al pecado, eso será muy maravilloso. Esto es, resplandecerán en gloria. Otra vez Jesús repite la críptica amonestación: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra no justifica, según algunos suponen, la tolerancia de personas impías en una iglesia cristiana local. Recordemos que el campo es el mundo, no la iglesia. Las iglesias locales reciben la orden explícita de excluir de su comunión a los que se hagan culpables de ciertas formas de maldad. Vamos a leer Primera de Corintios 5, versículos 9 y 13. 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mira, aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, que ya les había escrito por una carta que no se juntaran con los fornicarios. Pero, ¿qué fornicarios? Vamos a ver aquí. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Pablo está diciendo: yo no les dije a ustedes que no se junten con los fornicarios, idólatras, ávaros de este mundo, la gente que no conoce al Señor, no, porque pues tendrían que salir de este mundo, porque este mundo está plagado de ese tipo de personas. Y segundo, pues ¿cómo los vamos a ganar para el Señor si no nos acercamos a ellos con una palabra de arrepentimiento, con un mensaje que los lleve al arrepentimiento, ¿cierto? Miren lo que está diciendo: más bien os escribí, aquí les explica, lo que les quise decir fue que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, es que va a la iglesia, y es que sirve en la iglesia supuestamente, y es que tiene una apariencia de piedad, se llama hermano, dice que ha creído en el Señor, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¡Qué tremendo! Porque dentro de las iglesias encontramos muchas personas que tienen una doble vida, y en la iglesia son luz, pero en su casa son oscuridad, en su trabajo son oscuridad. Y son supuestamente cristianos, pero el fin de semana se van con sus amigos del trabajo a emborracharse. Son idólatras, son ávaros, y no les importa hacerle daño a cualquier persona por obtener ganancia. Son fornicarios, no tienen problema con acostarse con una, con la otra, sin estar casados, no le importa hacerle infiel a su esposo, son adúlteros. Con esos, dice Pablo a través de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, ni siquiera coman. Con esos ni siquiera coman. ¿Cómo se atreven a decir que son cristianos y su fruto no es un fruto bueno? Son actitudes y conductas perversas, dignas de un hijo del mal. Son hijos, sus frutos demuestran que son hijos del maligno. Si somos hijos de Dios, entonces nuestros frutos van a ser otros: de bondad, de piedad, de misericordia, de santidad, de respeto hacia el otro, hacia nuestro Señor, hacia su palabra. La parábola enseña sencillamente que en su forma de ministerio el reino de los cielos incluirá lo real, las imitaciones, lo genuino y lo falso, y que esta condición proseguirá hasta el fin de esta era. Quiere decir que dentro de la iglesia, por eso tú y yo no podemos, por estos motivos, porque el Señor ya lo anunció, no es una cosa nueva. El Señor aquí nos está diciendo que en la iglesia tú y yo vamos a encontrar personas que no aman al Señor y que no viven como profesan. Profesan una fe, una piedad, pero no viven así. Entonces tú y yo no nos vamos a congregar porque esas personas están dentro de la iglesia. No puede ser así. Nuestro amor por el Señor y nuestra obediencia, porque Él dice que no nos dejemos de congregar, debe ser más grande que cualquiera que llamándose cristiano vive una vida de pecado.
deliberadamente, ¿cierto? Todos pecamos, claro que sí, pero aquel que se llama cristiano y vive una vida de pecado deliberada, pues no podemos dejar de congregarnos por ese. No, tenemos que obedecer al Señor y es más grande nuestro amor por el Señor que el testimonio de esa persona. Entonces los mensajeros de Dios se pararán ya al final de la era, cuando nuestro Señor venga en su segunda venida. Los mensajeros del Señor, es decir, los ángeles, van a separar a los buenos de los malos, al trigo de la cizaña. Y entonces dice acá, van a separar a los falsos que serán arrebatados en juicio de los verdaderos, o sea, del trigo, nosotros, que gozaremos del reinado glorioso de Cristo sobre la tierra. Gloria al Señor por eso. Vamos a leer del versículo 44. Bueno, solo leamos el 44, que esa es otra parábola. Solo el versículo 44 es una parábola y se llama el tesoro escondido, la parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a ver qué dice William de esta parábola. Hasta ahora todas las parábolas han estado enseñando que habría bien y mal en el reino, súbditos justos e injustos. Las siguientes dos parábolas muestran que habrá dos clases de súbditos justos. Uno, los judíos creyentes durante los periodos anteriores y posteriores a la era de la iglesia. Y el segundo tipo de súbditos es los judíos y gentiles creyentes durante esta era actual. No, perdón, me equivoqué. Entonces, estos primeros súbditos son los judíos que creyeron en el tiempo de nuestro Señor Jesús y que van a creer cuando nuestro Señor Jesús venga en su segunda venida. Aún con todo lo que van a ver los judíos, en la segunda venida del Señor van a haber judíos que no van a creer en el Señor. Entonces, esos son, bueno, ahí habla de esos súbditos, ¿cierto? Los que creyeron cuando vino el Señor y que van a creer cuando venga el Señor. Pero estos segundos son los judíos y los gentiles, nosotros, y los judíos que crean en esta era actual, en este tiempo de la gracia. Esos son los dos tipos de súbditos. En la parábola del tesoro, Jesús compara el reino a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, al encontrarlo, lo vuelve a enterrar y luego gozoso vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínate que te fuiste a pasear, alquilaste una finca y resulta que, no sé, algo se te perdió y vas al patio a desenterrar, a buscar lo que se te había perdido. ¿Y cómo es que encuentras un tesoro? Pero no dices nada, tapas ese tesoro y vas y vendes tu casa y vendes todo y compras esa finca, porque ya sabes que ahí hay un tesoro. Entonces, dice, sugerimos que el hombre es el mismo Señor Jesús. Él es el hombre en la parábola del trigo y la cizaña. Doña María Bernarda va a hablar, mi reina, tiene la manito levantada. ¿Quiere decirnos algo, mi reina? O se le levantó, o está diciendo amén. Debe ser que está diciendo amén. Entonces dice, el tesoro representa un remanente piadoso de judíos creyentes como el que existió durante el ministerio terrenal de Jesús y que volverá a existir después que la iglesia sea arrebatada, donde Israel es llamado tesoro especial de Dios. Quedan escondidos en el campo en cuanto a que son dispersados por todo el mundo y en un sentido real desconocidos por todos excepto por Dios. Jesús es presentado como descubriendo este tesoro y luego yendo a la cruz y dando todo lo que tenía a fin de comprar el mundo donde estaban escondido el tesoro. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¿Sí ven cómo le da el significado a esta parábola? Entonces, el tesoro sería Israel, ¿cierto? Y está ahí escondido, va a ser en un tiempo Israel es el tesoro especial del Señor, pero está ahí como que no ha salido a la luz, como que no ha reconocido al Señor, pero cuando llegue el Señor pues le va a conocer, ¿cierto? Ahí va a salir a la luz el tesoro, pero está ahí en este momento escondido. Pero entonces Jesús es ese que estaba en ese lugar, que encontró ese tesoro y fue a pagar
a vender todo para poder pagar por ese lugar y quedarse con ese tesoro. ¿Y cómo pagó por nosotros? Yendo a la cruz del Calvario, hermoso nuestro Señor, ¿cierto? Para quedarse con ese tesoro. La creación, los seres humanos, somos el tesoro del Señor. Él nos creó con sus propias manos y nos amó tanto que dio su propia vida por nosotros. Jesús es presentado como descubriendo este tesoro y luego yendo a la cruz y dando todo lo que tenía a fin de comprar el mundo. El Israel redimido será sacado de su ocultamiento cuando su libertador venga de Sión y establezca el largamente esperado reino mesiánico. La parábola se aplica algunas veces a un pecador que da todo lo que tiene a fin de encontrar a Cristo, el tesoro más grande. Pero esta interpretación viola la doctrina de la gracia, que insiste en que la salvación es sin precio. Entonces, si alguien te dice, no, esa parábola lo que representa es que un pecador deja todo, abandona todo o vende todo por seguir al Señor, pues creemos que ese hombre ese pecador puede tener una buena actitud y querer vender todo, como le dijo el Señor a este joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. El Señor no estaba diciendo que la forma de ir al reino de los cielos o ser salvo es vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres. Ese no era el mensaje. Realmente lo que el Señor estaba haciendo era atacar el Dios con D minúscula que tenía este varón. Y eran las riquezas, eran sus posesiones. ¿Sí ven? Entonces el principio no es vende todo para que puedas ser salvo. Da todo lo que tienes a los pobres para que puedas ser salvo. El principio es en el lugar más importante de tu corazón, en primer lugar en tu vida, coloca al Señor. Ese es el principio. Demuestra con eso que vas a hacer que Él ocupa el primer lugar en tu vida. Que Él es el Dios de tu vida y no la riqueza, sino esto, no. Es que tú y yo estemos dispuestos a dejar cualquier cosa que el Señor nos pida por amor a Él. Es que tú y yo estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pida, ¿cierto? Por amor a Él. Entonces, bueno, yo tampoco creo el pecador y de hecho dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer. No por nuestros propios méritos llegamos al Señor, no por lo bueno que seamos, sino por su gracia. Porque Él nos habló, porque Él nos amó primero, dice la Biblia, porque Él nos buscó primero y muchos pues respondimos al llamado del Señor. Vamos a leer el versículo 45 y 46. La parábola es la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino es también asemejado a un mercader que busca perlas finas. Cuando encuentra una perla de un gran valor, sacrifica todo lo que tiene para comprarla. Es un himno que dice, la perla del mayor valor hallé. El descubridor es el pecador y la perla es el salvador. Pero de nuevo declaramos que el pecador nada tiene que vender y no tiene que comprar a Cristo. Más bien creemos que el mercader es el Señor Jesús. La perla de gran precio es la iglesia. En el Calvario, Él vendió todo lo que tenía para comprar esta perla. Él vendió todo lo que tenía para comprarnos, ¿cierto? Con precio de sangre fuimos comprados. Así como una perla se forma en el interior de una ostra por un sufrimiento provocado por una irritación, así la iglesia fue formada por el traspasamiento y herida del cuerpo de nuestro Salvador. Es interesante que en la parábola del tesoro, el reino es asemejado al tesoro mismo. Aquí el reino no es asemejado a la perla, sino al mercader. ¿A qué se debe esta diferencia? En la parábola precedente, el énfasis recae en el tesoro, el Israel redimido. El reino está estrechamente ligado a la nación de Israel. Fue originalmente ofrecido a esa nación y en su forma futura el pueblo judío serán sus súbditos principales. Como hemos mencionado, la iglesia no es lo mismo que el reino. Todos los que están en la iglesia forman el reino en su forma interina, pero no todos los que están en el reino forman parte de la iglesia. ¿Cierto? Está muy claro eso. La iglesia forma el reino, pero no todos los que están en la iglesia son del reino.
La iglesia no está en el reino en su forma futura, sino que reinará con Cristo sobre la tierra renovada. El énfasis en la segunda parábola recae sobre el rey mismo y sobre el inmenso precio que pagó para enamorar y ganar a una esposa que compartiría su gloria en el día de su manifestación. Así como la perla sale del mar, así la iglesia, a veces llamada la esposa gentil de Cristo, sale principalmente de las naciones. Esto no pasa por alto el hecho de que en ella hay israelitas convertidos, sino que sencillamente declara que el rasgo dominante de la iglesia es que se trata de un pueblo sacado de entre las naciones para su nombre. En Hechos 15:14, Jacobo confirmó esto con el gran propósito de Dios para el tiempo presente. Vamos a ver qué dice Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gloria al Señor por eso, porque si el Señor no hubiera mirado a los gentiles, pues no estaríamos tú y yo aquí, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes nuevamente. Versículo 47 y 48. La parábola final en la serie asemeja al reino, una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Los pescadores clasificaron los peces, guardando los buenos en cestas y echando los malos aparte. Versículo 49-50. Nuestro Señor interpreta la parábola. El tiempo es la consumación del siglo, esto es, al final del periodo de la tribulación. Recuerda, en este tiempo tú y yo estamos en el tiempo de la gracia, pero va a llegar un momento en que se van a unir 7 naciones y van a elegir un gobernante que lidere a todas esas naciones. Al ver las otras naciones como que esto está funcionando, pues se irán añadiendo, ¿cierto? Y ese líder tiene un profeta. Mira, casi que todos, yo diría que todos los presidentes buscan un líder espiritual. Lamentablemente, cuando no buscamos al Señor, pues terminamos acudiendo a otras cosas. Bueno, cuando no buscamos al Señor, buscamos al diablo, así sinceramente. Entonces, tú ves muchos presidentes que tienen su chamán, su brujo, su bruja. Tú ves incluso personas, por ejemplo, famosos o, por ejemplo, empresarios muy reconocidos que los han visto ir a Venezuela, ese monte, ese lugar idólatra donde se practica mucha brujería. Entonces, así va a pasar con este líder religioso. Él va a ser un político muy importante, con mucha influencia, pero va a tener su líder religioso o su líder espiritual que lo va a ir direccionando. Ese es el falso profeta. En ese tiempo de la tribulación, él se va a posicionar como Dios y va a querer que lo adoren como Dios. Esa es la gran tribulación. Pero eso solo va a durar 3 años. 3 años y medio van a ser como de paz, como que todo el mundo, nunca se ha experimentado una paz mundial así como se va a experimentar en esos 3 años y medio. Pero cuando ya Él decida que le adoren como Dios y la gente se rehúse porque va a decir, ¿cómo que como Dios? No, es que solo hay un Dios. Ya los que en ese tiempo ahí sí hayan creído se van a rehusar, entonces va a haber esa gran tribulación, que son esos 3 años y medio donde se va a perseguir completamente a los cristianos, a muerte. Entonces, cuando termine ese momento, al final de ese periodo, es el momento de la segunda venida de Cristo. A ver, resulta que tú y yo estamos aquí, estamos en el tiempo de la gracia, va a llegar un momento en que el Señor va a descender y nos va a llamar por nuestro nombre, pero no lo vamos a ver sino nosotros. Es como que nos va a arrebatar, ¿cierto? Como que Él nos va a estar esperando y vamos a ser arrebatados, pero el mundo no lo va a ver. Por eso van a decir, ¿dónde están los cristianos?
esos locos evangélicos, ¿dónde están? Se desaparecieron del mundo, muchos van a decir. Esos fueron los ovnis, esos fueron los extraterrestres, esos fueron no sé qué, pero mentiras. Es la iglesia que el Señor vino por ella y la arrebató y la liberó de esos 7 años del anticristo. Pero esa es el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida del Señor, esa sí va a ser pública. Dice que todo ojo le verá. No importa si yo estoy en Colombia y el otro está en Australia, no importa si está en la Patagonia, no importa dónde esté, todo ojo le verá. Todos los que se quedaron en esta tierra le van a ver. Los pescadores son los ángeles, los peces buenos son los justos. Entonces en ese tiempo pues no vamos a estar tú y yo, porque se supone que tú y yo ya estamos en el cielo con el Señor, ¿cierto? La iglesia no va a estar acá. Pero ya al final de ese tiempo, de esos 7 años, vienen los ángeles del Señor, que son los pescadores, y van a separar los peces buenos, que son las personas que en el tiempo de la gran tribulación creyeron en el Señor, y los van a separar de los peces malos, aquellos que no creyeron en el Señor. Esto es los salvos tanto de los judíos como de los gentiles, ¿cierto? Esos son los peces buenos. Los peces malos son los injustos, esto es los incrédulos de todas las razas. Tiene lugar una separación, como también vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Los justos entran en el reino de su Padre, mientras que los injustos son consignados a un horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Pero aún no es el juicio final. Esto sucede al principio del milenio. El juicio final ocurre después de acabar los 1000 años, como dice Apocalipsis 20, 7 al 15. Entonces todavía no hay juicio. Porque resulta que en este tiempo donde la gente se queda en la gran tribulación y creen en el Señor, entonces el Señor se para. Mira, yo no sé, de verdad, yo no sé si tú comprendes eso, pero yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te dé la capacidad de comprender esto, porque son verdades espirituales y yo sé que para muchos como que pues nosotros no hemos visto nada más, ¿cierto? Estamos en este mundo, entonces como que pensar que va a venir va a venir el Señor, un cielo nuevo, una tierra nueva, nos parece muy fantasioso. O a mí no me parece fantasioso, pero a muchos les parece muy fantasioso, pero yo quiero que creas, esto está en la palabra del Señor. Si el Señor lo ha dicho, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en esos 7 años, ¿cierto? Muchos van a decidir creer en Cristo, muchos no van a decidir creer en Cristo. Cuando se terminen esos 7 años, que el Señor venga, el Señor entonces va a enviar sus ángeles y va a separar a los que creyeron, los va a dejar aquí vivos, van a estar vivos aquí en la tierra, no van a morir, no murieron. Perdón, y van a creer en el Señor. Pero los que no creyeron, pues entonces serán echados pues al infierno, ¿cierto? Listo. Resulta que esos que quedaron vivos van a tener hijos, van a procrear. Pues nosotros ya no, porque vamos a estar con un cuerpo glorioso y eso va a ser maravilloso. Pero sí van a haber unos que se quedaron aquí y van a procrear. Esos que procrearon van a tener hijos y esos hijos se van a corromper. Entonces esos van a ser esos 1000 años, ¿sí? Esos 1000 años vamos a reinar con el Señor, pero nosotros como iglesia que fuimos salvada y arrebatada, vamos a venir y vamos a predicar la palabra del Señor y esos hombres, muchos de ellos se van a corromper. Por eso, al final de esos 1000 años va a haber un juicio. Va a haber un juicio donde nuevamente el Señor, los que están en la tierra ahí vivos, en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, van a ver unos que sí creyeron en el Señor y siguieron ese ejemplo de sus padres y otros que se corrompieron. Entonces ahí es el juicio final y también serán traídos otra vez todos los que están en el infierno y todos los que sean juzgados ese día ya serán echados al lago de fuego con Satanás. Dice Gae Belén de esta forma: la red es echada al mar, el cual, como hemos visto antes, representa a las naciones. La parábola se refiere a la predicación del Evangelio eterno, tal como tendría lugar durante la gran tribulación. La separación de los buenos y de los malos la hacen los ángeles. Todo esto no puede referirse al tiempo presente ni a la iglesia, sino al tiempo en el que el reino está a punto de ser establecido.
Se emplearán ángeles como se ve con tanta claridad en el libro de Apocalipsis. Los malvados serán echados al horno de fuego y los justos permanecerán en tierra para el reino milenial. Bueno, versículos 51 al 52. Jesús les dijo, esta es la parábola del tesoro nuevo y viejo, tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Versículo 51. Cuando hubo terminado las parábolas, el supremo maestro preguntó a sus discípulos si habían entendido. Ellos contestaron que sí. Esto podría sorprendernos o incluso hacernos sentir ligeramente celosos. Perdón. Quizás nosotros no podamos contestar que sí con tanta confianza. Por tanto, lo entendían, estaban obligados a compartirlo con otros. Los discípulos han de ser canales, no terminales de bendición. Ay, qué tremendo, mira, esa frase está muy chévere. Tú y yo somos discípulos del Señor y hemos de ser canales y no terminales de bendición. Canales de bendición. Los 12 eran ahora escribas instruidos en el reino de los cielos, esto es, maestros e intérpretes de la verdad. Cada uno de ellos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En el Antiguo Testamento tenía un rico depósito de lo que podríamos llamar viejas verdades. En la enseñanza parabólica de Cristo acababan de recibir lo que era totalmente nuevo. Es como la ley y la gracia, ¿cierto? La ley era un tesoro viejo y ya viene la gracia y es ese tesoro nuevo. Ellos tenían una cantidad de verdades de la ley y eran los tesoros viejos, pero se renuevan por tesoros nuevos. Y ellos ahora debían impartir a otros la gloriosa verdad extraída de esta inmensa tesorería de conocimiento. Esto es muy importante porque tú y yo debemos echar mano de esto nuevo en lo que estamos. Por eso nadie puede juzgarte, como dijo Pablo, por comida, por bebida, por días de fiesta. Nadie puede juzgarte por eso. Ay, es que usted no va a ser salvo porque usted no se ha circuncidado. Si aquí a uno de estos hombres que están en este grupo viene alguien a decirles que usted tiene que ser circuncidado para ser salvo, yo creo que ya tiene suficiente claridad y suficiente conocimiento por la palabra del Señor para decir, no, un momentico, es que la salvación no es por obras, yo no tengo que circuncidarme. Dios ya circuncidó mi corazón cuando yo me arrepentí. Dios ya marcó mi vida con su Espíritu Santo. Yo ya estoy sellado. Yo no necesito hacer nada de eso para ser salvo. Si alguien viene y te dice hoy, mañana, ay, es que tú tienes que ir a una iglesia donde se guarda el sábado. Tienes que guardar el sábado para que puedas ser salvo, porque el sábado el Señor lo instituyó como mandamiento eterno. Entonces, mira, el sábado representaba el solaz del Señor, el descanso del Señor. Y ellos necesitaban ese sábado, y claro, nuestro cuerpo necesita un día de descanso, pero no el sábado, porque el sábado no es el Señor. El Señor es el Señor del sábado. Él es el creador del sábado, y ahora mi descanso, mi reposo está en Él. Era el día de reposo, mira lo que dice, el sábado era el día de reposo. Nuestro reposo ahora está en Cristo, por su gracia, no en un día. No es un día el que me llena de paz y de gozo y de reposo en medio de mis situaciones, no es mi Señor. Y ahora yo puedo hallar ese gozo, ese reposo, esa paz de mi Señor en cualquier día de la semana, en cualquier hora del día. Yo no necesito guardar un día para ser salvo, porque su salvación es por gracia y no por obras. Entonces yo creo que aquí todos ya tenemos muy claro que hay cosas viejas que sirvieron en ese tiempo. Yo no voy a decir que no y que Dios las instituyó y fueron útiles para el pueblo en ese tiempo, pero ahora hay un tesoro nuevo. Ahora es la gracia la que está aquí disponible para ti y para mí. Y tú y yo vamos a conocerla, a identificarla, a saberla interpretar, es a través de la lectura de la palabra. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya estamos por terminar, entonces dejémoslo ahí. Muchas gracias por estar acá, Dios te bendiga y mañana nos vemos con ayuda del Señor.